Muy buenos días y un saludo y bendición para cada uno de ustedes. Aquellos que hacen parte de la iglesia, saludamos a Huella de Restauración especialmente, igualmente a cada persona que hace parte de la iglesia del Señor, en cada lugar de nuestra ciudad, de nuestro departamento y de nuestro país. Les saludamos y les bendecimos esta mañana en el nombre de Jesús. Le damos la bienvenida a este tiempo precioso. Te invitamos para que a través de Facebook nos puedas seguir en Huellas de Restauración e igualmente a través de YouTube en el canal Javier Antonio Pérez. Bienvenidos. Esta mañana quiero compartirte una palabra que tiene como base el libro de Isaías, capítulo 61, y que he puesto por título Ungidos para bendición. Ungidos para bendición. Bienvenido y que puedas hoy recibir esta palabra y que te edifique, que te lleve a que puedas confiar cada día más en lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Isaías 61, versículos del 1 al 3, voy a leerlos. Dice la palabra de Dios así: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los pobres apertura de la cárcel, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Qué bueno, podríamos dejar esta palabra únicamente e irnos, y sabemos que ella traerá una tremenda bendición para ti. Pero quiero hoy compartirte esto. Mira, los profetas de la antigüedad, y seguramente los profetas de este tiempo, los de la antigüedad tenían el Espíritu de Dios en todo momento. Les enseñaba qué decir y también les capacitaba para poder transmitir esta palabra, que la pudieran decir tal como Dios la había enseñado. Pero Cristo tiene siempre el Espíritu sin medida y lo tiene para equiparlo, para que como hombre pudiera desarrollar la obra para la cual Dios lo había enviado. En todo este espacio miramos que hay una calidad de personas que son los pobres, y los pobres suelen estar dispuestos para recibir el Evangelio. Evangelio que solo aprovecha cuando se recibe con mansedumbre. A los pobres en espíritu, Cristo les predicó la buena nueva cuando dijo: bienaventurados los mansos. Amén. Bienaventurados los mansos. Cristo iba a ser el consolador y aún lo es. ¿Sabes? Enviado a consolar a todos los que se lamentan y que lo buscan a Él como a Él y en Él, y no en el mundo, el consuelo que sus almas anhelan. Él hará todo esto para su pueblo, para que su pueblo abunde en frutos de justicia y que seamos como esas ramas de los árboles verdes y fructuosas del plantío del Señor. ¿Sabes? La misericordia de Dios, la expiación de Cristo y el Evangelio de gracia son de provecho ¿a quién? Al que no es autosuficiente y al que no es soberbio. Estos, los autosuficientes y los soberbios, deben ser humillados y guiados por el Espíritu Santo a conocer su propio carácter y la necesidad de sus vidas. ¿Sí? Esta doctrina del Evangelio contiene indudablemente las buenas nuevas para todos aquellos que en su corazón se humillan ante Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí, en la profecía. Dice, me ungió. En otras palabras, me llenó de poder, me apartó, me santificó con un propósito. Fue enviado a los abatidos, enviado a los quebrantados de corazón,
enviados a los cautivos, enviado a los presos, enviado a los enlutados, enviado a los afligidos de Sión, para que todo eso que los caracterizaba, el quebranto reciba buenas nuevas, el abatido reciba buenas nuevas, el quebrantado de corazón sea vendado, el cautivo reciba una publicación de libertad, los presos reciban apertura de la cárcel, los enlutados reciban ese consuelo, y los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu quebrantado. Todo esto trae como una suma de cosas que al final son llamadas así. Serán llamados árboles de justicia y plantíos de Jehová para gloria suya. Ahora, lo importante que este pasaje nos da a entender es que tenemos que creer y que tenemos que ser conscientes de esta verdad. Iglesia, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre usted. Aunque la vida cristiana es como una carretera que tiene muchas bajadas, pero también muchas subidas. Y lo importante y lo que importa verdaderamente es que dejemos que el Espíritu de Dios tome el control de nuestra vida y de todas las circunstancias que nos envuelven. Porque la iglesia hoy necesita creyentes con autoridad, necesita creyentes con poder espiritual, necesitan creyentes con dominio propio, necesita creyentes activos y militantes en la iglesia. Ahora, esta clase de cristianos con poder espiritual, con autoridad, con dominio propio, activos y militantes, esta clase de cristianos solo surgen cuando le permitimos al Espíritu Santo que descienda sobre nosotros y tome el control pleno de todas nuestras acciones. Que en las situaciones malas de la vida, en las situaciones buenas de la vida, en el valle o en la montaña, tengamos la plena seguridad de que Dios está en control de nuestra vida. A veces miramos cosas como estas. Humanamente y a nuestros ojos, como que todo es contrario a lo que anhelamos. Como que todo es contrario a lo que vivimos. Y a veces cuando fijamos nuestros ojos en lo que está pasando en nuestro entorno, podemos en un momento tener temor y decir, parece que Dios nos ha dejado. Pero yo quiero decirte que nosotros debemos tener en esas subidas y bajadas, en esas montañas y en esos valles, tener la seguridad plena de que Dios tiene el control de lo que está sucediendo. La verdad que sustenta esto que te acabo de decir, la verdad que sustenta esta declaración es que el Espíritu Santo no solo está en ti, sino que está contigo, está sobre ti, está cerca de ti, te acompaña. Tal y como lo dijo el Señor en Juan 14:17, que estaría con nosotros y en nosotros. Iglesia, el don del Espíritu es un fruto de la mediación de Cristo, comprado por su mérito y recibido por su intercesión. La palabra que se emplea aquí significa abogado, consejero, mentor, consolador. Él permanece con los discípulos hasta el fin de los tiempos y sus dones de gracia alientan y animan cada día a nuestro corazón. Las experiencias usadas aquí y en otros pasajes denotan que es una persona. Y el oficio de esa persona, ¿sí?, incluye todas las perfecciones divinas. El don del Espíritu Santo es dado a los discípulos de Cristo y no es dado al mundo. Ahora, discípulos somos todos nosotros. Entonces, a todos nosotros nos fue dado el Espíritu Santo. Este es el bien, este es el regalo, este es el favor de Dios a sus elegidos como una fuente permanente de santidad y de gozo, que además permanecerá con cada creyente para siempre.
Palabra del Señor Jesús en Mateo 28:20 dicen: enséñales que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Iglesia, estaba allí, al lado de nosotros, cuando fuimos convencidos de pecado. Cuando nos arrepentimos, estaba allí. Cuando le pedimos a Cristo que nos salve, estaba allí. Cuando su sangre nos limpió de todo pecado, estaba allí. Iglesia, la palabra de Dios dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Iglesia, el Espíritu Santo vino a morar dentro de nosotros. Vino a morar en nosotros. El apóstol Pablo escribe así en Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Subraya esa palabra, mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Él habita dentro de ti. Tú eres templo del Espíritu Santo. Él ha hecho de ti el lugar de su habitación. Él te ha ungido, Él te ha escogido, Él te ha apartado. Él te ha hecho suyo para que Él sea conocido y para que otros reciban la bendición de Dios a través de ti. Lo que el apóstol nos enseña es que el Espíritu Santo es promesa de Dios y garantía de vida eterna para quienes creen en Él. El Espíritu Santo está ahora en nosotros por fe, y por fe estamos seguros de que vivimos con Cristo por la eternidad. Pero también está con nosotros. Como dice la versión bíblica, la palabra nos acompaña, ¿sí? Pero si tú lees el gran porcentaje de las Escrituras, dice que el Espíritu de Dios está sobre mí. Y yo quiero que puedas decir hoy ahí en tu casa: el Espíritu de Dios está sobre mí. Yo desde aquí te digo: el Espíritu de Dios está sobre ti. Iglesia, el profeta Isaías no nos da más detalles de esto, de cómo sería, de qué manera estaría el Espíritu Santo sobre nosotros. Pero la misma palabra fue anunciada por Jesús en Lucas 24:49. Y ahí, en Lucas 24:49, sí encontramos un detalle más específico. ¿Sabes? Escucha lo que dice este texto. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos. Subraya esa palabra, investidos de poder desde lo alto. Se hace énfasis en el secreto del poder. Tenían que esperar en Jerusalén hasta que viniera sobre ellos el poder de lo alto. Hay ocasiones en las que los cristianos parece que están perdiendo el tiempo esperando pasivamente. El Señor le dice a su pueblo en un momento de la historia: no tendréis que pelear vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. El salmista, reconociendo que Dios es nuestro amparo y fortaleza, dice en el Salmo 46:10: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Iglesia, porque la acción sin preparación a menudo falla. Hay un tiempo para esperar en Dios y un tiempo para trabajar por Dios. Cuando Jesús estaba con los discípulos antes de ascender, Él les dio tantas cosas. Y yo creo que Pedro, como siempre, no está registrado, pero yo me imagino que Pedro en ese momento le dijo: Señor, vamos a decirle al mundo que resucitaste. Vamos a decirle al mundo esta verdad. Y el Señor le dice: Pedro, espérate un momento. Espera. Quiero que vayas a Jerusalén. Quiero que te quedes ahí hasta que seas investido del poder de lo alto. Y luego me seréis testigos. Yo quiero que tú tomes esta reflexión. Hasta en medio de las tareas más apremiantes y los problemas más graves, es necesario
buscar un tiempo para esperar en Dios. Cuando Dios le dice a su pueblo, estad quietos y ve la salvación de Dios. Estaban en un momento difícil, crítico de guerra. Pero allí apareció esta palabra. Iglesia, no es tiempo perdido. Porque cuando nos apartamos un momento de las tareas y nos apartamos un momento de las preocupaciones, recibimos de lo alto las fuerzas para asumirlas y para poder cumplir todo. Entonces, mira lo interesante de cuando Lucas está hablando de investir. En Lucas, él habla de ese investir. ¿Qué es investir? Es otorgar o revestir a alguien de cierta cualidad o apariencia. Otorgar o revestir a alguien de cierta cualidad o apariencia. Y es aquí donde te digo que es interesante cuando Lucas está hablando de investir. Está hablando de entrar dentro de algo. Meterse dentro de unas ropas, de vestirse. Así que, si tomamos lo que dice Isaías 61 y lo comparamos con lo que dice Lucas 24:49, al decir que el Espíritu del Señor está sobre mí, está sobre ti, lo que realmente está diciendo es que tú y yo, al tener a Cristo, hemos sido investidos del Espíritu Santo. Se nos ha otorgado o se nos ha revestido de una cualidad. Se nos ha otorgado o hemos sido revestidos de una apariencia. Y he aquí lo extraordinario del revestimiento, al punto de ser hechos uno con Él. Esa es la grandeza de lo que Dios quiere enseñarte. Colosenses 3:10 dice, y vestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Iglesia, si estamos vestidos del nuevo hombre, debemos quitar de nosotros toda práctica de maldad e inmoralidad. Debemos despojarnos de la vieja vida y vestirnos de la nueva conforme a Cristo y conforme Él nos lo ha dejado, ¿sí? Y dejarnos guiar por Él. Mirando esto, entonces podemos responder a la pregunta, ¿qué significa revestido de nuevo? ¿Qué significa revestido de nuevo? La respuesta es, significa que tu conducta deberá estar acorde con tu fe. Si usted es cristiano, debe actuar de una forma coherente. Ser cristiano es más que hacer y tomar buenas decisiones. Es más que tener buenas intenciones. Significa tomar el camino correcto. Ahora, el tomar el camino correcto, este es un paso de pronto simple. Y alguien podrá decir, ¿cómo dice usted que es algo simple si me ha costado hacerlo? Mira, es tan simple como ponerse una ropa nueva. ¿Cuál es el problema de la ropa nueva? Adquirirla, tener cómo hacernos a esa ropa. ¿Por qué te digo que es fácil? Porque ya tu nuevo traje, tu nueva vestimenta real, ya fue comprada. Debes cambiarla, quitarte esa vestidura vieja y simplemente ponerte eso que Dios te ha dado. Iglesia, el cristiano está, por decirlo así, en un programa de educación continua. Cuanto más conocemos a Cristo y su obra, mayor será el cambio en nuestras vidas para ser semejantes a Él. Ya que en este proceso, que es para el resto de nuestra vida aquí en la tierra, nunca entonces debemos dejar de aprender y obedecer. Mira, iglesia, no hay justificación para quedarse atrás. No hay justificación para detenerte en este camino, sino más bien hay una motivación para enriquecernos al crecer en Él. Ahora, el crecer en Él sí requiere práctica, requiere revisión, requiere concentración y requiere eso ¿para qué? Para mantenernos en acuerdo y en concordancia con su voluntad. Mira, Colosenses 3:12. Vestidos pues como escogidos de Dios. Escucha que podríamos dejar hasta allí. Vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo es el vestimento de un escogido por Dios? Dice, santos y amados,
de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Ahora, si leemos los textos siguientes, vamos a encontrar que Pablo nos ofrece una estrategia de 6 virtudes que nos ayudarán a vivir cada día para Dios. Primero, imitar al espíritu perdonador y misericordioso de Cristo. Segundo, dejar que el amor guíe nuestra vida. Tercero, permitir que la paz de Cristo gobierne nuestro corazón. Cuarto, ser siempre agradecidos. 5, tomar en cuenta la palabra de Dios siempre. Y la sexta virtud, vivir como representante de Cristo. Iglesia, mira, Colosenses 3:14. Se nos enseña que estemos vestidos de amor. ¿Qué es lo principal para la iglesia de Dios? Iglesia, usted puede hacer muchas cosas buenas. Usted va a Apocalipsis, la iglesia de Éfeso, y ves cómo el ángel, como Dios la exalta, da a conocer todo lo bueno. Pero le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Iglesia, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Iglesia, todas las virtudes que Pablo nos anima a desarrollar se vinculan perfectamente entre sí solo por el amor. Y en la medida que nos revestimos de ellas, la última prenda que debemos ponernos es el amor, el cual mantiene a todas las demás en su lugar. Practicar una lista de virtudes sin practicar el amor nos puede conducir a un estancamiento. El Espíritu del Señor está sobre ti. Iglesia, estás vestido con el Espíritu Santo. No entristezcas al Espíritu Santo intentando vivir como con un disfraz. No es para momentos, es constante. No lo contristes pensando que es algo que no te representa. Iglesia, Él es tu vestido. Digámoslo así, Él es tu ropa. Lo que te cubre. Iglesia, aún más. Lo que te identifica como una persona escogida por Dios. Amada, santificada y llena de Cristo. Si tú vas al Antiguo Testamento, tú encuentras el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón, el Espíritu de Dios vino sobre Sansón, el Espíritu de Dios vino sobre Jefté, el Espíritu de Dios vino sobre aquellos hombres que Dios escogió para que hicieran aquellos artes para el templo. En otras palabras, vino el Espíritu sobre ellos y quedaron vestidos de Él. El llamado que hoy hay para cada uno de nosotros es a convencernos que si tenemos a Cristo, estamos vestidos con el poder del Espíritu Santo. Que debemos andar como de día, honestamente, vestidos del Señor Jesucristo, para que cuando Cristo vuelva pueda hallar a su pueblo limpio por dentro y por fuera. Para esto, no debemos de dar a nuestros deseos ninguna oportunidad de llevarnos a pecar. Evite las situaciones que abran la puerta a satisfacer los deseos pecaminosos. Si volvemos un momento al texto de Isaías, encontramos la expresión, porque me ungió. ¿Sabes? Usa el término para graficar el momento cuando se ungía a los sacerdotes, a los reyes y a los profetas, derramando aceite puro sobre ellos como una señal de consagración o apartados para un oficio especial. Oficio para que fueron llamados. Y allí hay otra característica, ¿sabes? Que es que en ese momento también eran capacitados para esa labor. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre ti, te unge. Y escúchame por favor, te capacita para hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Y si Dios te ungió para hacer bendición, en esta mañana esa unción que está sobre ti, te va a llevar a eso, a que seas bendición para otros. Quiero que por un momento veamos el ejemplo de Saúl. Solamente es el ejemplo de Saúl. En 1 Samuel 10:1 dice, entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y le dijo, es el Señor quien te ha ungido para que gobiernes a su pueblo.
La unción viene para una labor especial. Fue ungido para gobernar a su pueblo. 1 Samuel 10:6. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás una nueva persona. Mira cómo Dios hace las cosas, cómo esa unción cambia las vidas de las personas. Y 1 Samuel 19, cuando Saúl se dio vuelta para alejarse de Samuel, Dios le cambió el corazón. Y en ese mismo momento se cumplieron todas aquellas señales. Tremendo. Hoy lo que le traigo a usted de parte de Dios es que usted necesita estar convencido. Usted necesita estar seguro de que las palabras del Señor a sus discípulos en Hechos 1 también son para usted en esta mañana y para usted en este tiempo. El Señor le dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hoy es una realidad. Con esta realidad quiero decirte que tú estás vestido con el Espíritu Santo. Quiero decirte esta verdad, estás ungido con el poder del Espíritu Santo. Iglesia, ha sido consagrada, ha sido apartada y ha sido capacitada para lo que Dios quiere hacer contigo en este tiempo. Saúl fue ungido y cambiado y además capacitado para una tarea específica. Fue hecho un nuevo hombre lleno del Espíritu de Dios. Además era un hombre de gran valor y de gran estatura, elementos indispensables para ser el rey que traería libertad a su pueblo de la opresión de sus enemigos. Saúl se mostró al principio como un rey firme, que derrotó a los amonitas, que derrotó a los moabitas, que derrotó a los filisteos y los derrotó una y otra vez en varias ocasiones. Y estableció su capital como la ciudad liberada de Jabes de Galaad. Ahora, en la profecía de Isaías encontramos la descripción de un pueblo en condiciones deplorables. Cuando Saúl fue rey, su pueblo estaba siendo azotado por estos tres enemigos. Y en la profecía de Isaías encontramos la descripción de un pueblo en condiciones deplorables, en una condición muy triste para un ser humano, que si lo pudieras ver, de seguro tu corazón se quiebra. Veamos. Un pueblo está abatido. ¿Qué es abatido? Es alguien deprimido porque las circunstancias vividas lo han llevado a perder el ánimo y las fuerzas. El menosprecio y la deshonra y la humillación lo han debilitado tanto que está abatido. Y aquí solo alguien, escúchame por favor, aquí solo alguien vestido con el Espíritu Santo, ungido, consagrado, apartado y capacitado por el Espíritu del Señor puede ayudar a esta clase de personas. Por eso Dios te está diciendo hoy que debes creer que eres un ungido y que el Espíritu de Dios está sobre ti. Pero hay otra característica de este pueblo, y es que son quebrantados de corazón. Se refiere a personas que tienen el corazón molido, triturado, agrietado, quebrado, roto. Conclusión, personas que emocionalmente están heridas, con el corazón destrozado y que tienen el corazón partido. Iglesia, el propósito es sanar, es curar esas heridas. Es hacer que ese corazón roto y destrozado, lleno de cicatrices, vuelva a latir tal y como Dios lo diseñó. Y solo alguien investido del poder de Dios hará esta tarea con eficiencia. Y ese eres tú esta mañana. Te estoy hablando a ti como ungido de Dios. Tienes el poder para sanar estos corazones. Pero ese pueblo también estaba cautivo. ¿Qué es eso? Que vive retenido por la fuerza en un lugar, que está dominado por una pasión. Esto tiene que ver con personas que son prisioneras del dolor, del miedo, del vicio, de la falta de perdón, de la amargura, de la mentira y de cualquier otra obra de la carne. Pero la unción que Dios nos ha dado también nos ha capacitado para romper todo yugo, porque la Biblia dice que la unción pudre los yugos. Puede romper todo yugo espiritual y que las puertas de esas prisiones se abran, dejándoles libres de esa esclavitud.
Otras características de este pueblo: presos, enlutados, afligidos, cubiertos de ceniza, vestidos de luto y cubiertos de un manto de angustia. Iglesia, dije antes que si pudieras ver este cuadro, de seguro tu corazón se quiebra. Pero Dios va a quitar la venda de nuestros ojos. Pues quiero decirle que así es como está, así es como se encuentra el ser humano en nuestros días. Y a veces nos vemos pasar por la calle y no nos toca nada nuestro corazón. Vemos familias destruidas, hogares hechos pedazos, hombres totalmente destruidos, hombres agobiados por todo lo que han vivido, deshechos. Y pasamos orondos. Simplemente decimos: gracias Dios por rescatarme y por hacerme diferente. Pero Dios no te rescató únicamente para que seas diferente. Dios te rescató para ungirte, para llenarte de su poder. Porque Él quiere que todos los hombres sean sanos, libres de sus heridas del pasado y puedan vivir la vida abundante que de pronto tú estás viviendo. Y hoy te dice el Señor que tienes que compartir, porque esa unción que te dio es para bendecir a otros. El ser humano está en esa condición. Pero Dios quiere decirte que tú eres un ungido, que has sido mudado en un nuevo hombre. La Biblia dice: las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eres una nueva criatura para Dios. Has sido mudado en un nuevo hombre. Has recibido el poder de Dios para ser sus testigos. Testigos en tu hogar, testigos en tu familia, testigos en tu barrio, testigos en tu ciudad y testigos aún en el país. ¿Para qué? Para que llevemos esas buenas nuevas de salvación. Esas buenas nuevas de salvación nos llevan a publicar libertad, sanidad, salvación, restauración. Nos llevan a decirle a la gente que toda carga fue quitada porque Jesús pagó nuestra deuda. Y el acta de decretos que existía en contra nuestra le fue quitada de las manos del opresor. Fue anulada y fueron despojados los principados y aún las autoridades, y las exhibió públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz. Quiero que recuerdes al profeta Ezequiel, de pie ante una situación deprimente, allí ante un panorama desolador, allí en un lugar de muerte, allí en un lugar donde no se veía ningún rayo de esperanza. El Señor le preguntó: Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Hoy como en los días de Ezequiel, estás de pie delante de un panorama igual. Solo ves desolación, muerte, sequedad, corrupción. Y la pregunta es: ¿habrá alegría? ¿Habrá optimismo? ¿Habrá resurgimiento? ¿Habrá vida? ¿Habrá lluvia? ¿Habrá salud? Eso fue lo que Dios le preguntó a Ezequiel. Y eso es lo que Dios nos pregunta hoy. Quiero que tenga muy en cuenta esta verdad. Ellos no tienen la llave. Ellos no tienen el poder, pero usted sí lo tiene. Usted es un ungido, usted es un capacitado, usted ha sido investido del poder del Espíritu Santo y del poder de la palabra. Usted ha sido empoderado con el poder mismo de Dios. Y con ese poder puedes hacer libres a muchas personas. Puedes pensar por un momento en aquellas personas abatidas, quebrantadas, cautivas, prisioneras y enlutadas que necesitan estas nuevas de salvación. Sí. Ahora, es posible que alguien dentro del pueblo de Dios, que alguien dentro de la familia de Dios, hoy esa sea su realidad. Quiero decirles que los planes de Dios siguen siendo los mejores. Quiero decirte que los planes de Dios no han cambiado y que aún tienen el propósito de darles un futuro y una esperanza.
No sé cómo pasó en tu vida. No sé quién puso sobre tu cabeza una corona de aflicción. No sé quién puso sobre ti un traje de dolor, de angustia, de desesperanza. Pero sí sé por la palabra de Dios que no te pertenecen. Sí sé por la palabra de Dios que ese vestido no te identifica. Lo que tienes que hacer hoy es desechar ese vestido viejo y vestirte del nuevo, creado según Dios en su justicia y en la santidad de la verdad. Quiero que escuches este llamado que hace el profeta al pueblo de Dios y que también es un llamado para la iglesia de hoy. Isaías 52, 1 y 2. Despierta, Sión, despierta. Revístete de poder, Jerusalén, ciudad santa, porque tus vestidos de gala, ponte tus vestidos de gala, que los incircuncisos e impuros no volverán a entrar en ti. Sacúdete el polvo, Jerusalén. Levántate, vuelve al trono. Libérate de esas cadenas de tu cuello, cautiva de Sión. Y esas palabras tú las puedes cambiar por tu vida. Los puedes cambiar por tu iglesia. Yo le puedo decir a esa gente: despierta, huella de restauración, despierta. Vístete de poder, huella de restauración, porque eres ciudad santa. Huella de restauración, ponte tus vestidos de gala. Porque no entrará incircunciso ni volverá a entrar en ti. Huella de restauración, sacúdete el polvo. Levántate y vuelve al trono. Huella de restauración, libérate de las cadenas de tu cuello. Si hoy estás en esa condición, iglesia, el Espíritu del Señor está sobre ti. Te ha ungido, te ha capacitado para quitar esa corona de aflicción y cambiarla por una corona de gloria y de triunfo, de victoria, que eso es lo que reciben los ganadores. Iglesia, usted fue investido, usted fue revestido con el Espíritu Santo. Levántate, profetiza como Ezequiel, que toda vestidura de ceniza, de dolor, serán cambiadas por gozo, por un manto de alegría y de celebración y júbilo. El salmista lo dice así, Salmo 30:11: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Y cuando eso pasó, dice: por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Y todo esto con el propósito de que seas alguien, de que no seas alguien debilitado, sino fuerte y vigoroso, como un árbol plantado junto a corriente de agua, cuyo fruto es bueno y constante. Iglesia, lo que Cristo ganó por derecho propio, al vencer a la muerte, al vencer al pecado y a Satanás, fue la vida abundante, el favor de Dios, la gracia de Dios y el poder para vivir una vida especial. Todo Él lo hizo, todo Él lo compró para ungirte. Y hoy, iglesia, levántate con esa unción a hacer bendición. Levántate con esa unción a hacer bendición. Y si caminas en esa unción, por donde tú vayas, sucederán las cosas tal como le sucedieron a Saúl. A Saúl le dijo: te encontrarás en el camino con esto, y sucedió. Seguirás y te encontrarás con esta situación, y sucedió. Y la tercera también le sucedió. Se encontró con la compañía de profetas que venían y estuvo allí con ellos, y vino el Espíritu de Dios, profetizó como uno de los profetas y fue mudado en un nuevo hombre. Y de ahí en adelante usted ve la historia de éxito mientras él cuidó su unción, y su unción fue bendición. Cuando su unción ya no fue para bendición, sufrió todas las consecuencias que usted ya puede leer en la historia. Hoy estoy delante de un pueblo ungido, llamado, escogido, santificado por Dios.
que te dice, te llamé y te ungí para que seas bendición a las naciones. Iglesia, que seas bendición a las naciones. Es mi anhelo desde este lugar. Y que Dios le bendiga y hasta una nueva oportunidad.